La vida, esa mezcla de risas, lágrimas y silencios que todos intentamos entender. A veces parece una obra maestra escrita por Dios, y otras, un rompecabezas sin piezas que encajen. Hay días en los que el alma amanece fuerte, con sueños y esperanza, y hay otros en los que apenas puede respirar. Y tú lo sabes, porque has estado ahí. En esos días donde sonríes frente a los demás, pero por dentro, te estás derrumbando, donde te duelen cosas que ya no sabes ni cómo explicar, donde te levantas, haces lo que tienes que hacer, cumples, trabajas, finges, sobrevives. Pero algo dentro de ti grita en silencio, ya no puedo más. Y lo peor no es la tristeza en sí, sino no entender por qué está ahí. Porque uno puede soportar el dolor si sabe para qué lo vive, pero cuando no le encuentras sentido, cuando no hay razón, cuando no hay respuesta, el alma se cansa, el espíritu se apaga y la fe comienza a tambalear. Estas palabras están inspiradas en las enseñanzas de Dante Gebel, un hombre que ha sabido convertir los desiertos del alma en púlpitos de esperanza y los silencios de la vida en oraciones que estremecen el corazón. Hay momentos en que la depresión no llega como un trueno, sino como una llovizna constante que apaga los colores de tu vida. Te roba las ganas, te roba el brillo, te roba hasta las oraciones. Y comienzas a pensar que quizá ya no hay salida, que esto va a ser así para siempre, que nadie te entiende, que ni siquiera Dios te escucha. Pero déjame decirte algo. No hay nube tan oscura que pueda apagar la luz de un Dios que prometió no dejarte. Aunque el cielo esté cubierto, el sol sigue ahí. Aunque no lo sientas, Dios sigue contigo. Y si hoy estás respirando, es porque todavía hay propósito en ti. La tristeza no es una señal de debilidad, es una señal de que sigues sintiendo, de que tu corazón aún está vivo, de que aunque esté herido, sigue latiendo. Y eso significa que todavía hay esperanza. El problema no es llorar. El problema es creer que tus lágrimas no tienen valor, porque hasta tus lágrimas son contadas por Dios, y cada una de ellas está regando la semilla de una nueva temporada. A veces pensamos que la fe es tener todas las respuestas, pero la fe real es seguir confiando incluso cuando no entiendes nada. Fe es mirar al cielo con los ojos llenos de lágrimas y decir: Dios, no entiendo, pero confío. Fe es seguir orando cuando parece que nadie te escucha. Fe es levantarte aunque el corazón te duela y creer que el mismo Dios que permitió la tormenta te llevará de la mano hasta la calma. ¿Sabes qué es lo más hermoso de Dios? Que Él no se escandaliza por tu tristeza, no te juzga por llorar, no se aleja porque estés roto. Al contrario, se acerca más. Dios no teme tus lágrimas, porque Él mismo lloró. Él sabe lo que es sentirse solo, traicionado, incomprendido. Y por eso te entiende mejor que nadie. Así que no te sientas débil por sentir. No te sientas menos por caer. La tristeza no te hace menos cristiano, te hace más humano. Y tal vez, mientras escuchas esto, piensas: yo no elegí sentirme así. Y tienes razón, nadie elige la depresión, nadie elige vivir con el alma cansada. Pero lo que sí puedes elegir es no rendirte. Elegir seguir creyendo. Elegir confiar en que aunque el proceso duela, el propósito te hará brillar. Hay algo que quiero que entiendas hoy. La tristeza no es tu destino, es una estación. Y ninguna estación dura para siempre. La primavera llegará, aunque hoy estés rodeado de invierno. El sol volverá a salir, aunque ahora solo veas lluvia. Porque el mismo Dios que permitió la noche, fue el que diseñó el amanecer. Así que respira profundo. Sacúdete el polvo del alma. Y escucha esto con el corazón abierto. No hay historia rota que Dios no pueda redimir, ni corazón quebrado que Él no pueda reconstruir. Este mensaje es para ti, para el que ha pensado rendirse, para el que sonríe en público y llora en silencio, para el que se siente invisible, cansado, perdido. Dios te vio, Dios te escuchó,
y te trajo aquí para decirte que esto no termina así, porque tu historia todavía no acaba, y el cielo ya escribió un final hermoso para ti. Así que abre bien tus oídos, pero sobre todo, abre tu alma, porque lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje cualquiera, es un susurro del cielo disfrazado de historia humana. La vida no es perfecta. Se habrán dado cuenta. Tiene sus accidentes, sus cascadas, sus escombros que hay que aprender a saltar. Pero la vida tiene significado. Aunque no siempre lo entiendas, la vida significa algo. Ese es el gran juego de la existencia. Encontrar el sentido detrás del caos. Y mucha gente vive triste no porque sea mala, ni porque haya hecho algo terrible, sino porque ha perdido el sentido de vivir. No saben para qué se levantan, para qué luchan, para qué respiran. Y cuando el alma pierde el ¿para qué?, todo empieza a doler. La tristeza se convierte en un peso invisible que uno arrastra, aunque los demás crean que todo está bien. Puedes cambiar de casa, de ciudad, de trabajo, incluso de pareja, pero esa nube que te acompaña parece seguirte a todas partes, como si te conociera, como si supiera tus pensamientos. Y te preguntas, ¿por qué no puedo ser feliz aunque todo parezca estar bien? Porque la tristeza no es un problema de circunstancias, es una batalla del corazón. Es algo que se instala dentro y que solo Dios puede sanar desde lo más profundo. Y ojo con esto, la depresión no es una señal de debilidad, ni una vergüenza espiritual. No significa que te falte fe, ni que seas menos hijo de Dios. Es una enfermedad del alma, una sombra que llega sin avisar, que se mete despacito hasta que te roba el color de los días. Hay quienes sonríen todo el tiempo, pero por dentro están gritando. Hay quienes oran y sirven, pero al llegar a casa sienten que el corazón ya no puede más. Hay quienes predican, pero lloran en silencio cuando nadie los ve. Y si tú estás pasando por eso, quiero que sepas algo. Dios no te condena por sentirte así. Él no te ama menos por tener días oscuros. No te está castigando. Solo te está llevando por un camino donde aprenderás que la fe no siempre se siente, pero siempre sostiene. ¿Tú crees que los hombres más fuertes de la Biblia nunca se quebraron? Moisés, ese gigante de fe, también llegó al límite. La carga era tan grande que gritó, «Señor, si esta es la forma en que me vas a tratar, mejor quítame la vida». ¿Te das cuenta? Moisés, el mismo que abrió el mar, el mismo que hablaba cara a cara con Dios, quiso morir. Y no porque dudara del cielo, sino porque ya no podía con la tierra. Elías, otro titán de la fe, también se desplomó y dijo, «Basta, Señor, quítame la vida». El profeta que hizo caer fuego del cielo terminó escondido en una cueva, temblando, pidiéndole a Dios que lo matara. Y sin embargo, esos mismos dos hombres, Moisés y Elías, fueron los que se aparecieron junto a Jesús en el monte de la Transfiguración. Los dos que tocaron fondo fueron los mismos que Dios levantó hasta lo más alto. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que tu depresión no te descalifica, que tus lágrimas no te separan del favor de Dios, que tu historia todavía tiene un monte de gloria esperándote. Y si sigues respirando, es porque todavía hay capítulos que el cielo no ha terminado de escribir. Pero no fueron solo Moisés y Elías. También Job, el hombre más justo de su generación, cayó en un abismo de dolor. En un solo día perdió sus bienes, sus hijos, su salud, su paz. Y lo único que le quedó fue una esposa que, en vez de animarlo, le dijo, «Maldice a tu Dios y muérete». Qué ironía, ¿no? El enemigo le quitó todo, menos a su esposa, y su esposa lo instó al suicidio. Pero Job no se derrumbó por las pérdidas materiales, sino por la ausencia de respuestas, porque eso es lo que más nos duele a todos. No entender por qué Dios permitió algo, por qué el cielo guardó silencio, por qué las cosas salieron tan mal si tú hiciste todo lo correcto. Y entonces te haces las preguntas que Job se hizo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si te sirvo me pasa esto? Y a veces el cielo no responde. Jesús mismo en la cruz gritó,
Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no hubo respuesta. A veces Dios calla no porque no te escuche, sino porque hay respuestas que tu corazón todavía no podría entender. Y el silencio también es parte del proceso, porque aunque Él parezca callado, sigue trabajando. A veces, la tristeza llega sin tocar la puerta. No siempre puedes explicarla, no siempre tiene un rostro. Pero cuando la buscas con atención, descubres que hay causas, que el alma no se duele porque sí. Algunas son situacionales, y eso todos lo entendemos. Cuando algo sale mal, cuando el dinero no alcanza, cuando alguien que amas se va, cuando la salud se tambalea. Claro que duele. No eres un robot. Eres un ser humano, con corazón, con memoria, con heridas. Pero hay una diferencia entre estar triste un tiempo y vivir atrapado en la tristeza. Hay quienes se cayeron y todavía siguen en el suelo, aunque ya pasó el golpe. Se quedaron viviendo en el momento del dolor, repitiendo la escena una y otra vez en su mente, como una película que no saben cómo detener. Otras veces, la causa no está afuera, sino adentro. Es física, es emocional, es química. Hay cuerpos que se cansan, hay cerebros que se agotan, hay hormonas que se desordenan. Y no, eso no te hace débil, te hace humano. Los médicos lo saben. Cuando el alma duele, el cuerpo lo refleja. Y cuando el cuerpo se enferma, el alma también se agota. Por eso hay personas que se deprimen no porque les falte fe, sino porque su salud está peleando una guerra silenciosa. Y también, sí, escúchame bien, hay causas espirituales, porque el enemigo sabe que la tristeza es un arma poderosa. Satanás no puede robarte tu salvación, pero puede intentar robarte tu esperanza. Eso fue lo que quiso hacer con Job, destruir su confianza en Dios, sembrarle la idea de que Dios lo había abandonado. Pero aunque Job se quebró, no maldijo a Dios. Y por eso, aunque el infierno lo atacó por todos los frentes, el cielo lo levantó doblemente bendecido. Y quizá tú también estás bajo ataque, y no lo ves, pero mientras lloras, hay una guerra en el mundo espiritual, y Dios está peleando por ti. No estás solo en esta batalla, no estás solo en tu dolor. El cielo está de tu lado. Y sí, a veces Dios mismo permite el sufrimiento. Y esto no siempre suena bonito, pero es verdad. Porque a veces Dios acuesta a sus hijos en la oscuridad para enseñarles a ver con los ojos del alma. No siempre entenderás por qué, pero puedes estar seguro de algo. Él nunca cede el control. Nunca te da una carga que no puedas llevar. Y aunque sientas que te estás desmoronando, Dios sabe que dentro de ti hay más fuerza de la que imaginas. Cuando atraviesas un valle, crees que estás en el infierno, pero en realidad estás entre montes altos, y el mismo Dios que te acompaña en el valle es el que te espera en la cima. ¿Sabes por qué el valle existe? Porque es ahí donde aprendes a depender completamente de Dios. Ahí se purifica la fe. Ahí el alma se rinde, deja de pelear y aprende a descansar. Y lo curioso es que cuando uno atraviesa esos valles, cree que es el fin. Pero el Señor dice: no te preocupes, no vas a terminar ahí. Te voy a levantar, te voy a prosperar, te voy a llevar a picos altos. Así que no te apresures a salir del valle. A veces el propósito está escondido justo ahí, donde nada parece tener sentido. No corras, no huyas, solo confía. Ahora, si quieres sanar, escucha bien esto. El primer paso es reconocer tu tristeza. Job lo dijo sin miedo. No puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Hay momentos en que uno ya no puede fingir más. Y está bien decir no estoy bien, está bien pedir oración, está bien decir ya no puedo solo. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de almas. Y los hospitales no están llenos de gente perfecta, sino de gente que necesita sanar. Así que no te tragues el dolor. No lo escondas, porque lo que no expresas se pudre por dentro. Y una implosión del alma puede ser más destructiva que cualquier explosión. Habla, ora, busca ayuda. Dile a Dios lo que sientes. Llora si tienes que llorar. No hay vergüenza en las lágrimas.
De hecho, a veces las lágrimas son el idioma con el que el alma ora cuando ya no tiene palabras. El segundo paso para salir del valle es resistir, no rendirte. No conformarte con vivir triste toda la vida. Resistir no es negar la realidad, es decidir pelearla con fe. Jesús le preguntó al paralítico del estanque de Betesda, ¿quieres ser sano? Una pregunta extraña para alguien que llevaba años tirado ahí. Pero Jesús no preguntaba por cortesía. Quería saber si el hombre de verdad quería cambiar. Y hay gente que no. Hay quienes se acostumbraron a la tristeza. Les gusta la autoconmiseración. Se volvieron expertos en la queja. Ya no quieren sanar. Quieren que los sigan compadeciendo. Pero el Señor te pregunta hoy, ¿quieres ser libre? Porque si tu respuesta es sí, entonces tendrás que hacer lo contrario a la depresión. Tendrás que levantarte, aunque no sientas fuerzas. Tendrás que sonreír, aunque el corazón duela. Tendrás que actuar en fe, aunque las emociones digan lo contrario. La fe no se siente, se decide. Hay días en que no sientes ganas de orar, pero oras. Días en que no sientes ganas de servir, pero sirves. Días en que no sientes a Dios, pero lo crees presente. Porque dice la Escritura en 2 de Corintios 5:7, vivimos por fe y no por vista. Y eso es resistir. Seguir caminando aunque la niebla no te deje ver el final del camino. Cuando empiezas a resistir, algo ocurre dentro de ti. No lo notas de inmediato, pero el alma empieza a despertar. Como si el corazón recordara que todavía puede latir con fe. Y entonces, entiendes que no se trata de sentirte bien todo el tiempo, sino de seguir creyendo incluso cuando no sientes nada. El alma sana cuando entiende que no necesita tener todas las respuestas. Job nunca entendió el porqué de su dolor, pero descubrió el para qué. Y ese para qué lo cambió todo. Cuando Job salió del proceso, no solo recuperó lo que perdió, recuperó algo más grande, una revelación de quién era Dios realmente. Por eso dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay dolores que te arrancan lo superficial, que te vacían de ti mismo, pero lo hacen solo para que Dios tenga espacio para habitarte por completo. Y cuando llegas ahí, cuando entiendes que tu historia no se trata de ti, sino de Él, ya no necesitas que el cielo te dé explicaciones, porque tu alma ha aprendido a confiar incluso sin entender. Mira, no puedes permitir que tus emociones sean las que conduzcan tu destino. Porque si tus emociones van al volante, tu fe irá en el asiento trasero. Imagina a un piloto de avión diciendo, hoy no tengo ganas de volar, tuve una pelea en casa. ¿Te subirías a ese avión? ¡Claro que no! Entonces, ¿por qué dejas que tus emociones gobiernen tu vuelo espiritual? Dios te llamó a ser piloto, no pasajero de tus sentimientos. Por eso, aunque no sientas ganas de orar, ora. Aunque no sientas fuerzas para adorar, adora. Aunque no sientas esperanza, declara que Dios sigue siendo bueno. Porque la fe no es un sentimiento, es una convicción. Y el que vive por fe no necesita ver el sol para creer que amanece. Hay días en que no sentirás la presencia de Dios. Y eso no significa que Él no esté. Significa que te está entrenando para confiar más en su palabra que en tus emociones. El alma empieza a sanar cuando haces lo contrario a la tristeza, cuando decides levantarte, aunque duela, cuando decides ayudar a alguien más, aunque tú también estés roto. Un psiquiatra famoso decía, si estás triste, sal de tu casa, cruza la ciudad y haz algo bueno por alguien que lo necesite. Eso curará tu alma. Y tenía razón, porque cuando bendices a otros, Dios empieza a bendecirte por dentro. Cuando abrazas al que sufre, sin darte cuenta, Dios te está abrazando a ti. No te aísles, no te encierres. La tristeza quiere que te calles, que te apartes, que te quedes quieto. Pero la fe te dice, muévete, habla, camina, cree. Aunque tiemblen las rodillas, sigue avanzando. Porque mientras te mueves, la vida se mueve contigo. Y mientras crees, el cielo trabaja a tu favor. ¿Sabes cuál es la mejor parte de todo esto? Que al final, el final siempre valida la historia. Job
No supo nunca en vida por qué sufrió tanto. Pero tú y yo sí lo sabemos. Sabemos que Dios lo estaba usando para demostrarle al infierno que su fidelidad no dependía de sus bendiciones. Y por eso, el final de Job fue el doble de glorioso que su principio. Y eso mismo va a pasar contigo. Dios no ha terminado tu historia. Todavía hay capítulos que faltan por escribirse, y todos ellos terminan en victoria, porque el final siempre justifica el proceso. Y cuando llegues al final de tu historia, cuando mires hacia atrás, vas a decir, valió la pena. Cada lágrima me llevó a este lugar. No importa si caíste 1000 veces, no importa si en el amor no te fue bien, si perdiste oportunidades, si la gente te falló. Dios va a redimir tu biografía. Porque cuando Dios está en la historia, el final siempre es bueno. Quiero que cierres los ojos un momento. Imagina un lugar de paz, un sitio donde tu alma descansa. Puede ser junto al mar, en una montaña, en tu niñez, o en los brazos de alguien que amas. Ponle un clima, una atmósfera. ¿Verano? ¿Primavera? ¿Lluvia sobre el tejado? Lo que tú quieras. Ahora imagina las personas que amas, aquellos rostros que te dan paz, y quédate ahí un momento. Porque ese lugar, ese sentimiento, es una promesa. Dios te va a llevar ahí. Y si no es en esta tierra, será en el cielo. Pero ese será tu destino final. David lo dijo: me trasladaría como las aves al monte, buscaría refugio en las alturas. No buscaba un lugar físico, sino espiritual, un sitio de paz. Ese lugar que imaginas es el que Dios tiene preparado para ti. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás: ya llegué, valió la pena la tormenta. Te contaré una historia real. Estaba en Australia, en la playa, sin saber nadar muy bien. Decidí meterme un poco al mar, solo para flotar. Cerré los ojos unos segundos, y cuando los abrí, la costa estaba lejos, demasiado lejos. La corriente me había llevado mar adentro. Entré en pánico. Movía los brazos desesperado, intentaba nadar, pero entre más luchaba, más me hundía. Hasta que, agotado, escuché una voz en mi interior: quieto, no te muevas, confía. Y me quedé quieto. No luché más. Y entonces, poco a poco, la marea empezó más a empujarme de regreso. Suave, sin esfuerzo, hasta que toqué tierra firme otra vez, y entendí algo que jamás olvidé. Dios no necesita que pelees todas las batallas. Solo necesita que confíes en Él, porque a veces el milagro no está en nadar más fuerte, sino en dejarte llevar por la corriente de su voluntad. Cuando estés cansado, cuando la tristeza te abrume, cuando sientas que ya no puedes más, descansa en Dios. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar, porque si Él cuida de las aves del cielo, también cuidará de ti. No te hundirás, no terminarás en el fondo. Dios mismo será tu marea y te llevará a casa. Todas las lágrimas, los hospitales, los divorcios, las traiciones, las enfermedades, todo conduce a Él, porque no hay dolor que no tenga propósito, ni sufrimiento que no tenga enseñanza. Y cuando confías, cuando dejas de pelear, Dios te lleva suavemente hacia la orilla de la paz. Así que confía y reposa. El cielo ya está trabajando en tu historia. Y al final, cuando todo esto pase, vas a entender que todas las mareas del mundo conducen a Dios. Y ahora, escúchame con atención, porque si algo quiero que guardes de todo este mensaje, es esto: no estás solo. No importa qué tan oscuro parezca el camino, todas las mareas del mundo conducen a Dios. Tal vez hoy no entiendes nada. Tal vez sientes que Dios te olvidó, pero Él no te ha soltado ni un segundo. Solo está enseñándote a flotar cuando las olas te superan, a confiar cuando no ves el horizonte, a mantenerte firme cuando el viento te quiere derribar. A veces pensamos que la fe es un grito, pero en realidad, la fe también puede ser un silencio lleno de confianza, porque Dios no siempre te pide que pelees. A veces solo te pide que te quedes quieto y creas, y mientras tú crees,
el cielo se mueve. Mientras tú esperas, Él prepara. Mientras tú lloras, Él está construyendo tu próxima sonrisa. La depresión no te define. El fracaso no te define. Ni tu pasado, ni tus errores, ni lo que perdiste. Dios te define. Y cuando Dios te define, te llama por tu nombre y te recuerda que todavía hay propósito en ti. No importa cuántas veces caigas, Dios tiene la última palabra. Y su palabra dice que te levantará, que te restaurará, que volverás a cantar, porque hay un futuro esperándote. Y cuando llegues a ese futuro, cuando mires hacia atrás y recuerdes todo lo que pasaste, te darás cuenta de que todo valió la pena, que el valle te enseñó a orar, que el dolor te enseñó a amar, que las lágrimas te enseñaron a ver la vida con otros ojos. Y entonces entenderás que nunca estuviste perdido, que nunca estuviste solo, que en medio del caos, Dios te estaba guiando de regreso a casa. Así que si hoy estás cansado, si sientes que ya no puedes más, no pelees más contra la corriente. Cierra los ojos del alma y dile a Dios: Señor, no entiendo lo que haces, pero confío en ti. No sé a dónde me llevas, pero sé que no me soltarás. Y Él te llevará, porque Dios siempre te lleva. Su amor no se cansa, su gracia no caduca, su fidelidad no falla. El día que llegues al otro lado, cuando todo tenga sentido, te darás cuenta de que la marea que creías que te hundía, en realidad te estaba llevando a tierra firme. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló entre estas palabras, haz algo. No te vayas igual. Suscríbete al canal, porque aquí cada palabra está diseñada para recordarte que Dios todavía tiene un plan contigo. Dale me gusta si sentiste que este mensaje te abrazó el alma. Y deja tu comentario con fe. Escribe: todas las mareas conducen a Dios, porque quiero leer tu testimonio y quiero que juntos, como familia de fe, sigamos recordándole al mundo que aunque la vida duela, Dios siempre vence. No te rindas, no te detengas, no mires atrás. El final de tu historia será glorioso, porque el mismo Dios que te vio llorar será el Dios que te vea brillar.